En este trabajo debes de ver un vídeo y contestar unas preguntas. El ciclo menstrual es el intervalo entre el primer día del flujo menstrual o primer día del sangrado y el día que antecede a la siguiente menstruación. Ocurre durante este periodo cambios en otros órganos y tejidos, además del endometrio, como el cérvix, útero, ductos, ovarios, vagina y mamas, por lo que algunos autores prefieren asociarlo principalmente al ciclo ovárico. El ciclo endometrial y ovárico están relacionados y sincronizados, obedecen a complejas interacciones del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio. El ciclo ovárico consta de fase ovárica folicular o preovulatoria, ovulación, y fase lútea o posovulatoria. En la fase ovárica folicular o preovulatoria, que dura aproximadamente 14 días en mujeres con ciclos de 28 días, pudiendo variar de 25 a 32 días. Aquí actúan las hormonas gonadotrofinas o gonadotropinas y que proceden de la hipófisis, la estimulante de los folículos o FSH, haciendo que crezcan los folículos de Graf en el ovario, principalmente uno, llamándose dominante u ovulatorio, y la hormona luteinizante o LH, que alcanza su máximo nivel antes de ser expulsado el folículo dominante. 5 días después de iniciada esta fase, actúan las hormonas esteroideas o esteroides, principalmente el estradiol, que tiene su origen en el ovario. Durante la ovulación, que ocurre a la mitad del ciclo, entre los días 13 y 15 del ciclo, esto es la expulsión del folículo dominante ovulatorio del ovario. Aquí empieza su descenso las gonadotrofinas y el estradiol, iniciando la producción de progesterona en el cuerpo amarillo, lugar de rotura del ovario al salir el folículo dominante. En la fase lútea o posovulatoria, siempre hay una duración de 14 días posterior a la ovulación. En esta fase disminuye cada vez más las hormonas FSH y LH. El estradiol sube ligeramente y desciende. La hormona que tiene su máximo nivel es la progesterona. Aproximadamente el día 21 del ciclo inicia su descenso. El ciclo endometrial o menstrual consta de fase endometrial, proliferativa o preovulatoria. Aquí ocurre la menstruación. La fase endometrial secretoria o posovulatoria. La fase endometrial proliferativa o preovulatoria puede variar de 25 a 32 días con un promedio de 14 en mujeres con ciclos de 28 días. Al disminuir las hormonas esteroideas, estradiol y progesterona, se inicia el desprendimiento del endometrio, específicamente su capa superficial o funcional, dando lugar a la salida del flujo menstrual, iniciándose la menstruación, que tiene una duración promedio de 5 días. Al 5.º día de la menstruación se inicia la producción ovárica del estradiol, hormona esteroidea, misma que actúa en el endometrio en la capa basal, haciendo que éste engruese junto con sus arterias, que se hacen rectas y se desarrollan sus glándulas. En la fase endometrial secretoria o posovulatoria, posterior a la ovulación, la cicatriz del ovario, que se denomina cuerpo lúteo, produce progesterona, hormona esteroidea, y esta actúa en el endometrio, haciendo que aumente su grosor y haciéndolo secretor. Esto es, aumentan los pliegues de las glándulas del glucógeno y las arterias se hacen aún más espirales, conteniendo mayor cantidad de sangre. De esta manera, el endometrio es preparado para una posible implantación del blastocisto. En caso de que 7 días antes haya ocurrido la fecundación, de ser esto posible, el cuerpo lúteo no involuciona el blastocisto, produce otra gonadotrofina llamada coriónica humana o
HCG, conocida como la hormona del embarazo. Si no ocurre la fecundación, el cuerpo amarillo produce estrógenos y progesterona que actúan en endometrio haciéndolo secretor. El cuerpo amarillo disminuye su tamaño y producción de hormonas esteroides. La progesterona baja a su mínimo y las arterias del endometrio disminuyen su calibre. Se necrosan y el endometrio se desprende, iniciando el siguiente ciclo. A partir de la ovulación, el ovocito secundario en etapa de metafase es captado por la trompa uterina o de falopio y sigue su camino por ella en dirección del útero, teniendo oportunidad de encontrar en su camino espermatozoides. La etapa fértil de los ciclos mencionados es cuando existe la posibilidad de que exista fecundación. Esto es la penetración del gameto masculino espermatozoide en el gameto femenino u ovocito secundario. En ese momento termina su maduración el ovocito convirtiéndose en óvulo maduro y por mitosis repetidas de esta nueva célula llamada huevo cigoto se inicia la formación del embrión. 12 horas posteriores a la fecundación, el huevo cigoto inicia una serie de divisiones mitóticas, pasando por los estadios de blastómera, mórula y blastocisto. Este último cuenta con aproximadamente 200 células y llega a la cavidad uterina para introducirse en el endometrio. A este fenómeno se le conoce como nidación o implantación. Una manera de calcular la etapa fértil en una mujer con ciclos de 28 días es considerar la fecha probable de la siguiente menstruación. A esta fecha se le restan 14 días, que es lo que dura la fase endometrial secretoria o posovulatoria, obteniendo así la fecha de la ovulación. A esta fecha se le restan 5 días y se le suman 3, considerando que un óvulo vive en promedio 3 días y un espermatozoide 2 días. Las fechas obtenidas de esta manera corresponden a la etapa fértil, pudiendo restar y sumar un día a estas fechas a los extremos de la etapa para tener un margen de seguridad. La etapa fértil de los ciclos menstrual y ovárico son consideradas para la efectividad de los métodos anticonceptivos. Observa este resumen. Contesta las preguntas de esta liga. Puedes conseguir el impreso o saber más. Gracias.